En el último año, físico, he hecho 4, pero han sido documentales cortos y no sumamente complejos. Pero ya un documental complejo que requiere otras cosas, por ejemplo, el montaje de escenas, porque tú conoces el docudrama, que es el documental donde utilizas imágenes. Como en el caso de Ya era otoño en París, ¿no? Como en el caso de Ya era otoño en París, como en otros casos que mira, yo hice un documental sobre la muerte de un famoso, un importante líder obrero en Cuba, Jesús Menéndez, que tuve que reconstruir como si fuera una reconstrucción forense el asesinato de ese hombre. Como la reconstrucción que se hace física del hecho. Y eso implicó una movilización de actores, de extras tremendos. Ese tipo de documental es muy complejo y ahora se hace muy difícil. ¿Cómo hacer una película? Es casi, bueno, Dirección de actores. Sí, lleva todo eso. Es una escena, pero una escena que es terrible. O 2 o 3 o 4 escenas como en ese caso. Entonces, son documentales, son tipos de documentales difíciles de ejecutar por sus características. Tenemos muchos problemas también de transporte en Cuba. Tú dices la cámara y la edición, pero el transporte es fundamental. Sin transporte no puedes hacer nada, aunque tengas la cámara y tengas la edición. Y tú sabes que también tenemos graves problemas con el transporte. Y, en fin, todo esto forma parte de las limitaciones que tenemos en el comercio exterior. Pero usted no se para, ¿no? Usted sigue haciendo. Yo no me paro porque sigo haciendo por estas cosas que te digo. Hago documentales que son semblanzas, pequeñas microbiografías de figuras importantes de las artes y de las letras en Cuba, que por suerte tienen un buen auspicio, es decir, son producidas por una institución que se llama Centro de Desarrollo y Comunicación Cultural, que eso pertenece al Ministerio de Cultura. No es como la gran televisión, pero puede producir estos documentales en el año. Son cortos, son de 13, 14, 15 minutos en Cuba, siempre a los carros viejos. Sí, me resisto a morir. Siempre a los carros viejos le llamamos popingos. O, en fin, le han dado todos los nombres habidos y por haber, pero no sé por qué, de dónde salió, es un misterio, de dónde salió la frase almendrón para identificar a esos carros viejos que circulan por Cuba. Pero el hecho cierto es que esos carros en Cuba entraron miles, cientos de miles de carros antes del 59 y quedan todavía, por lo menos, casi se estima en unos 100.000 carros circulando en toda la isla, en las distintas provincias. En La Habana, por supuesto, es la mayoría. Tú sales a la calle, es uno de los carros. Son carros del 40, del 30, del 50. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Bueno, es que el cubano ha tenido una voluntad tremenda para hacerlo funcionar. La necesidad del traslado, qué sé yo, los ómnibus, la situación de las calles, etc., ha provocado una especie de contracción también en el transporte público. Y entonces, esto, bueno, ha obligado al que lo tiene para su uso personal a arreglarlo y mantenerlo apto para el movimiento. Y otros que lo han querido dedicar al alquiler, pues también lo han arreglado. Lo que pasa es que estos últimos, los que se dedican al alquiler, le han querido poner más asientos, entonces la gente va adentro echándose fresco porque donde caben, donde antes eran 3 y 2 o 6 en total, ahora eran 8, 9, tú te das cuenta. Entonces la gente popularmente le llama almendrón, no sé, porque en el documental mío hay un periodista y amigo que dice, bueno, almendrón no es solo una almendra grande, son también los carros antiguos. Pero nadie sabe quién fue el que lo dijo por primera vez, ni a partir de qué realidad él le dio ese nombre. Lo cierto es que yo le puse Me resisto a morir, porque son carros que, como dice también el documental, ya sea con una prótesis de la rodilla o con un trasplante, con una cura, siguen caminando y caminando y prestando un servicio que también es útil. ¿Te das cuenta? Claro. Aunque también han incidido mucho en la economía del país por los costos que tienen esos pasajes, que no son... Antes un carro de alquiler cubría grandes distancias por una cuota mínima.
que podía ser hasta 50 centavos pesos cubanos antes de la revolución. Y ahora eso se ha multiplicado por, no sé, por 10, ¿no? Por 20, Por 20. Se ha multiplicado por 20. 10 pesos. 10 pesos. Una dirección, pero de menos de 3 kilómetros. Pero mire que han ayudado. Pero han ayudado, no, gracias a eso hemos seguido caminando Sí. la calle. Entonces, bueno, se llama así, Me resisto a morir, que parece una frase de Hollywood, de una telenovela o de un melodrama, ¿no? Pero es eso, ellos se resisten a morir junto con su dueño, que quieren seguir caminando las calles de La Habana. Y dígame una cosa, ¿usted también ha incursionado en la literatura o en la edición Sí, de textos, ¿no? Sí, sí. En este caso Vamos a con ver. un libro sobre que es una antología Ajá. que recoge artículos periodísticos de Martí. Sí. ¿Cómo ha sido esto de acercarse a la obra de Martí? ¿Qué le ha aportado? Bueno, nada, el asunto radica en que yo soy martiano. Muchos de mis documentales llevan al principio un excergo con una frase de Martí. Y eso me viene de familia. Yo soy nieto de un mayor general de la Guerra de Independencia del Sí, que también 95. está trabajando ahora. Estoy trabajando en la biografía de mi abuelo. Entonces, eso por un lado, que mi inclinación hacia el pensamiento martiano. Y por otras razones también, pues como te decía, he estado estudiando la obra de Martí para extraer de ahí pensamientos, frases que me puedan ser útiles en un momento determinado. Entonces decidí hacer una antología, o sea, eso se hizo ya hace unos cuantos años, ¿no? En coedición con la editorial Ciencias Sociales, que se llama Todo lo olvida Nueva York en un instante, y que recoge artículos de Martí publicados en distintos periódicos de Venezuela, de México, en distintos periódicos, y que son un reflejo de la sociedad norteamericana, de cómo veía Martí la sociedad Muy norteamericana. interesante. Sí. Pero son específicamente sobre eso, no es el abordaje del tema Cuba, aunque también hay algunos de sus artículos, como fue la Conferencia Monetaria Internacional, en la que ya él trata los problemas del fenómeno económico de los Estados Unidos y del resto de los países de América. Pero bueno, sobre todo trata aspectos relacionados con la política y la sociedad norteamericana. Martí era un gran intelectual y que conoció desde muy pronto cómo era la sociedad norteamericana. Sí. Con aquella frase que siempre nos ha quedado de vivir en el monstruo y de por las entrañas. Exacto. Yo creo que todavía tiene vigencia. ¿Cómo que no? Seguro. Pues, Y además de eso he hecho algunas cositas de poesía, he estado escribiendo cuentos que no he publicado, y poesía que no he publicado, tengo ahí pero siempre estoy escribiendo, entrenándome en el uso del lápiz y el papel para no perder la costumbre, porque además de eso yo escribo mis propios guiones. Entonces, bueno, escribir es para mí un hábito también. pues ya le pediría a ver si me pasa algunos textos para publicarlos en el blog de literatura. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por la gentileza de recibirme aquí en su casa. Y mucha suerte. Y, bueno, ¿quiere comentarme algo acerca de los proyectos futuros que tiene? Bueno, De lo que está trabajando ahora. Te decía, estoy trabajando en un proyecto sobre la revista Centenario, la revista web, te hablé de él. Pero también estoy proyectando un documental, algo que recoja la historia del Teatro Alhambra, que fue el teatro donde estaba presente el teatro popular cubano, el teatro vernáculo. Sí, que precisamente en el documental de Almendrones usted Aparece recurre a la figura del de Gallego y el Negrito. Ujú. Exactamente. Y el canto que había muy popular en aquel, que se llama el galleguibiri, ¿no? Sí. Galleguibiri. Pues qué bonito eso. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por... Bueno, pues, Hasta a luego. tus órdenes. Gracias.